Hola, hola viajero, bienvenido a esta dimensión, bienvenido a otro video para el canal. El día de hoy trabajaremos con una herramienta que te va a servir mucho y puedes sacarle mucho potencial y va a ahorrarnos mucho tiempo en cuanto a diseño. Veamos el siguiente caso. Por ejemplo, tenemos este cuadrito y vamos a decir que ese es el trabajo final que un cliente nos pidió. Entonces, el cliente nos dice: mire amigo, está perfecto, pero yo esta gigantografía, este diseño, yo lo voy a aplicar en un lugar de la carretera o bien en algún lugar en un edificio. Entonces quisiera saber cómo se ve esto en perspectiva. Y uno, bien, o sea, de frente lo vemos así, pero de lado no necesariamente va a verse igual. Entonces podríamos pensar en lo siguiente: entramos al modo de deformación y pues hacemos unas cuantas deformaciones acá y decimos, bueno, esto podría verse de esta manera, por ejemplo. Bueno, sí está bien, pero si se hace más lejano, ¿se alcanza a ver?, nos preguntaría el cliente. Y uno, pues bueno, tendríamos que ver. Tendríamos muchas opciones acá, por ejemplo, hacer más pequeño el dibujo o, bueno, otras cuestiones. La verdad es que es un poco engorroso trabajar con la perspectiva acá en Illustrator, porque pues depende de puntos de vista y demás cosas. Entonces vamos a ver cómo funciona esta herramienta. Vamos a eliminar nuestro cuadrito y vamos a hacer entonces que este es nuestro diseño. Si quiero que esto trabaje con perspectiva, yo voy a irme acá a la herramienta perspectiva, que está abajo de transformar y arriba del degradado, y nos muestra esto. Esto entonces es el modo perspectiva en Illustrator. Veamos pues cómo es que funciona. Tenemos varias cosas que platicar por acá. Por ejemplo, si vamos al menú ver, podremos nosotros, utilizando la opción cuadrícula de perspectiva, elegir entre tres diferentes modos de perspectiva. Está la perspectiva de un punto, súper útil para desarrollar interiores o bien fachadas. Esto es primordial. Luego podríamos tener perspectiva de 2 puntos, que es justamente la que teníamos antes. Y podríamos tener perspectiva de 3 puntos, en la cual tenemos una vista, digamos, como un poco más aérea de nuestros componentes. Entonces, para explicar esto, vamos a utilizar la perspectiva de 2 puntos. De esta manera. ¿Qué tenemos por acá? Por acá tenemos varios puntos. Recuerda que los puntos donde sale nuestra perspectiva se llaman puntos de fuga. Y yo los puedo modificar si lo deseo. Puedo hacerlos más grandes o más pequeños. Puedo moverlos del lugar. Puedo hacer que los planos se entrecrucen o se vayan más lejos o más cerca. Puedo hacerlos más pequeños, más grandes. Puedo modificar el punto de unión de los mismos. Bueno, creo que acá se entiende. Yo puedo hacer muchas modificaciones. Incluso puedo mover completamente la malla de perspectiva para que me queden efectos más interesantes. Ahora bien, como te pudiste haber dado cuenta, acá tenemos tres planos. Tenemos el plano azul, que es la perspectiva izquierda. El plano naranja, que es la perspectiva derecha. Y como puedes ver acá, tenemos el plano verde, que es la perspectiva, digamos, del suelo o la horizontal. Esto es al menos en el de 2 puntos. Entonces, vamos a dejarlo como antes. Así, perfecto. Y acá arriba tenemos el control de los planos. Tenemos del lado izquierdo, obviamente seleccionando un clic acá, la cara de color azul. Acá la cara de color naranja y acá la cara de color verde o la horizontal. Veamos entonces. ¿Qué pasa si por error yo me equivoqué y quiero ocultar, o bueno, quitar la perspectiva? Uno pensaría, bueno, le doy acá, pero no se quita. Tengo entonces dos opciones. La primera es irme a mi control de acá y cerrarlo acá para que se deshabilite. O bien mi otra opción, si ya tengo activada mi herramienta de perspectiva, es hacerlo manualmente. ¿Cómo lo hacemos? Con las teclas Control, Shift y para que vuelva nuestra
malla de perspectiva. ¿Ok? Puede ser de ambas maneras, cerrando acá o con Control Shift I para habilitar y deshabilitar cuando sea necesario. Ahora bien, si este diseño yo lo quiero agregar a diferentes capas, voy a hacerle una serie de duplicados. Voy a quitar la perspectiva, voy a hacerle un par de duplicados a mi logotipo finalizado. Hagamos de cuenta que eso es. Y traigamos la perspectiva. ¿Cómo funciona esto entonces? Yo voy a venir y agregar esto a mi malla de perspectiva. Voy a cambiar los colores solo por motivos de que se vea diferencia entre ambos, si no pues no vamos a distinguirlos. Voy a ponerlos precisamente como los colores de los planos o algo muy parecido. Para que nos tengamos un modo de distinción. Acá un verde, más o menos así. Excelente. Entonces, ¿cómo lo agregamos? Si nosotros venimos y colocamos encima, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¿Qué está pasando? Que al trabajar con la malla de perspectiva, nosotros necesitamos sí o sí indicarle al programa que estamos utilizando la malla. Acá estamos seleccionando objetos comunes y corrientes, pero para trabajar con la malla yo le doy un clic sostenido y me voy a la herramienta selección de perspectiva. Entonces, hecho esto, yo puedo seleccionar cualquier cara acá en mi selector y agregar precisamente los componentes a la cara. Por ejemplo, estoy seleccionando el azul y me voy a mover hacia acá. Y como puedes ver, automáticamente se acopla. Me voy a ir cambiando de cara, agregar el siguiente. Y me voy a ir cambiando de cara, agregar el siguiente. Ahora bien, ¿qué utilidad le podemos dar a esto? Supongamos, como al inicio, el cliente nos pregunta si está muy lejos, ¿se alcanza a ver? Entonces podríamos, por ejemplo, pensar en hacer esto. Y simplemente estamos moviendo de lugar. Si utilizamos la herramienta de selección de perspectiva, ve lo que pasa. Si lo muevo, se va a mover sobre el plano de la perspectiva. En este caso, de esta manera. Si está más cerca, obviamente, de la cámara o del enfoque, va a ser más grande. Si está muy lejano, se va a ver pequeñito. Muy pequeñito. Esto parece una tontería, pero créeme que te va a ayudar muchísimo cuando estás trabajando con diseños y quieres verificar si se ven bien y si la proporción que estás manejando se ve bien también. Dentro del panel de perspectiva yo también puedo modificar esto, aunque recuerda que el plano es en perspectiva y no vas a tener una idea tan clara, digamos, de cómo es que funciona esto. O sea, no se ve tan bien. Sugiero que esto lo hagas ya cuando tengas terminados tus logotipos o tus proyectos y luego le apliques la perspectiva solo para ver cómo queda. Vamos a hacer lo mismo ahora con el cuadro de color amarillo o naranja. Como puedes ver, trabaja exactamente igual. Incluso puedes ver que acá se ve más pequeño, más cuadrado, y acá se ve más deformado. Eso es pues precisamente la perspectiva. Como puedes darte cuenta también, no es necesario que estés literalmente trabajando siempre encima de la malla, porque depende cuál tengas seleccionado, es donde se va a estar moviendo. Vamos a ver entonces ahora con el cuadrito. Como puedes ver, acá se va a mover dependiendo del punto de fuga que tenga. Entonces, es bastante interesante este asunto porque nos permite hacer cosas bastante curiosas. Si en este punto quieres quitar la perspectiva, ve lo que pasa. Control Shift I, los componentes que ya quedan deformados quedan de esa forma. Entonces, como hice al inicio, crear una copia siempre es conveniente para pues poder hacer cambios sin necesidad de utilizar la perspectiva y pues tener activada esta opción. Vamos a regresar la malla y vamos a ver acá, por ejemplo, podría yo hacer algo como esto, solo para ver un pequeño uso. Voy a quitar el de color verde porque vemos que ahí está, pero no pasa nada.
Vamos a hacer de cuenta entonces que vamos a crear una especie de edificio en nuestro diseño. Obviamente acá puede que me quede no tan bien a nivel de la unión, pero bueno, vamos a pensar algo como esto. ¿Y qué pasa si por ejemplo empiezo a crearle una serie de detalles? Que sé yo, por ejemplo, un cuadrito y este que sea de color blanco, haciendo la forma de una ventana. Vamos a duplicar, vamos a moverlo. Acá estoy utilizando el selector, pero en teoría lo que vamos a estar trabajando o con lo que vamos a seleccionar es con la herramienta selección de perspectiva. Vamos a verlo de esta manera. Por cierto, yo en este momento no he estado utilizando zoom, pero tú puedes utilizar el zoom precisamente pues para que quede como a ti te parezca más conveniente. Sobre la malla también puedes modificar para ver cómo es que esto queda. Y también podemos agregar cosas tales como texto. Si en este punto yo agrego texto, el texto va a quedar con la perspectiva. Vamos entonces a quitar un momento la perspectiva. Vamos a poner nuestro texto, por ejemplo, identificación del canal. Vamos a hacerlo un poco más grande, proporcional. Vamos a ponerle un bonito color blanco. Hecho esto, me voy a habilitar de nuevo mi perspectiva. Habilito mi cara de color naranja, que va a ser del lado derecho, con la herramienta de perspectiva habilitada. Ahora sí, vamos a agregar entonces con la herramienta de selección de perspectiva nuestro texto. Como puedes ver, así simple y sencillamente podemos crear un logotipo en perspectiva o bien utilizar uno que ya tengamos para completar el cuadro de la perspectiva. Esto fue entonces la herramienta perspectiva en Illustrator. Espero te haya gustado. Sin más que decirte, Exit Dimension. Hasta el próximo vídeo. Bye.